Padre bendito, Señor, te damos tantas gracias en esta noche porque tú nos permites, Señor, poder compartir de tu palabra con mis hermanas, Señor. Gracias por este tiempo que tú has puesto para que podamos hablar de tu palabra, alimentarnos, Señor, y poder tener este estudio que edifique nuestro corazón. Te pido, Señor, que tú prepares cada una de nosotras, su mente, su corazón, que podamos estar atentas, que quites todo distractor, Señor, del enemigo que quiera impedir que tu palabra llegue a nuestros corazones, Señor. Te rogamos porque este estudio sea de edificación, porque con este estudio sigamos formando esas ayudas idóneas que tú quieres que seamos, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanas que ya se conectaron, Señor, y las que hoy han dispuesto a conectarse, Señor, apresura sus pasos de quienes faltan. Te pido que tomes el control de todos los medios tecnológicos y de todo lo que hoy va a suceder en este estudio. Señor, lo ponemos en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, amadas, me da mucho gusto poder hoy conectarme con ustedes y poder compartir este estudio que la verdad es que es un tema que pocas veces hablamos en el Ministerio de Mujeres, pero creo que es un tema muy importante. La vez pasada, en el último estudio que tuvieron de mujeres en el grupo de Abigail, estábamos viendo el pasaje de Tito 2:4. Entonces, si me acompañan nuevamente a Tito 2:4, porque vamos a seguir escudriñando ese pasaje. Entonces, en Tito 2:4 dice así: que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. En este punto vamos a analizar hoy la frase amar a sus maridos. Vamos a ver qué es lo que implica para nosotras como mujeres virtuosas amar a nuestros maridos. En esta idea de amar significa anteponer las necesidades de él a las nuestras. Muchas veces, pues, en nuestra mentalidad carnal podríamos decir, o hemos escuchado las frases de no, pues primero debo de estar yo, primero debo de ver por mí, pero Dios nos dice otra cosa. Cuando Él nos habla de su amor es incondicional y Él primero piensa en las necesidades de nosotros, siempre pone como prioridad las necesidades de nosotros. De igual manera, nosotras como mujeres debemos poner las necesidades de nuestro esposo en prioridad a las nuestras. Nuestro ministerio, recuerden que la palabra ministerio es servicio, nuestro ministerio o servicio está dirigido a nuestros maridos y luego a nuestros hijos, como en el orden que lo menciona el versículo, que dice, amar a vuestros maridos y amar a sus hijos. Entonces, en prioridad está primero nuestro marido y luego nuestros hijos. Cada día y cada noche debemos de estar preparadas para ministrar sus necesidades, es decir, para servirlo en lo que él necesita. Nuestra meta suprema en Dios es que cada una de nosotras podamos suplir las necesidades de nuestro marido, ayudándole a realizar cada uno de sus sueños, sus ambiciones, y para ello debemos de ser consuelo, bendición, recompensa, amigas, aliento, su brazo derecho, en pocas palabras. Entonces, hoy nos vamos a dedicar un poquito a descubrir cuáles son esas necesidades básicas que tienen nuestros esposos, ¿no? Porque si hablamos que como mujeres virtuosas debemos de amarlos y amarlos significa ver por sus necesidades, pues hoy vamos a empezar a descubrir y a analizar cuáles son estas necesidades básicas que tienen nuestros esposos. Y una de las necesidades básicas y primordiales que tienen nuestros esposos es justamente la parte de las relaciones íntimas, ¿no? De las relaciones sexuales. Y en esta parte quiero que me acompañen a leer en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 31 y 32. Efesios 5, 31 y 32.
Y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Esta cita aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 2:24. Si me quieren acompañar ahora a Génesis 2:24, vamos a poder ver que esta instrucción, este diseño, se dio desde el Edén, cuando Dios pues creó al primer hombre y a la primer mujer. Génesis 2:24. Y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Quiero que noten que esta parte de la escritura aún era cuando Adán y Eva estaban en el huerto, aún no habían pecado ni habían sido destituidos del Edén. Entonces, esto nos da idea de que pues en el plan de Dios pues estaba que ellos se reprodujeran y que hubiera más generaciones, ¿no? Que estuvieran ahí y que esas generaciones iban a cumplir con esta parte de dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer para ser una sola carne. En esta idea se refuerza el plan divino de Dios para el matrimonio y se recalca la permanencia y la unidad. La unión matrimonial es íntima e inquebrantable. Y la expresión se unirá, cuando dice en este versículo, se unirá a su mujer y serán una sola carne, esta expresión se unirá, se emplea para expresar una fusión entre dos sustancias con pegamento o cemento, así literalmente, ¿no? Entonces es unir dos sustancias con pegamento o cemento. No sé si recuerden ese comercial que pasaba hace mucho tiempo del producto Cola Loca, que pegaban así un casco a una viga de acero, ¿no? Y se colgaba la persona, ¿no? Y decía que pega de locura, ¿no? Entonces, esa parte es justamente eso, ¿no? Que es algo que es inquebrantable, que no se puede despegar. Se le puso tal unión que no puede ser separado. Indica un carácter permanente de la unión. Y aquí entonces podemos reflexionar que nuestra intimidad con nuestro esposo constituye una parte esencial para mantener la unidad y no dar lugar al diablo ni a la tentación para tratar de separarnos. Entonces, nuestro pegamento que nos une es justamente esta parte de la intimidad. Entonces, es una necesidad básica de nuestros varones, por eso Dios lo puso ahí, ¿no? Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y después, en esta parte, vuelve a recalcar, ¿no? Que se unirá. Y esa palabra unirá, pues habla de esa intimidad. Nuestra tarea es mantener avivada esa pasión con nuestros esposos. A veces, de una manera un poco egoísta, o la sociedad misma nos va enseñando que ellos son los que tienen que mantenernos enamoradas y que ellos tienen que hacer y todo, ¿no? Pero efectivamente puede ser esa parte recíproca, pero la tarea en esencia de hacer ayuda nos la dio Dios a nosotros. Entonces nosotros somos quienes, siendo mujeres sabias, debemos mantener avivada esa llama de la pasión, ¿no? Con nuestro esposo, con miradas románticas, cuando le comunicamos nuestros gustos y necesidades. A veces queremos que ellos nos adivinen el pensamiento, ¿no? Queremos que nos digan, ay, si mi esposa ahorita necesita de un abrazo. No, ellos no son así, ¿no? Así no los creó Dios. Entonces, cuando nosotros le comunicamos a nuestro esposo, oye, ¿sabes qué? Es que necesito que me abraces, ¿no? Ahorita necesito que me des un beso, necesito acurrucarme aquí contigo. Es más fácil que nuestro esposo responda a esa parte, ¿no? Que si nosotras así en nuestra mente queremos que él nos adivine el pensamiento y lo haga, ¿no? Entonces, es parte de nuestra tarea el comunicar nuestras necesidades a ellos, gustos, sorprenderlos con detalles, arreglarnos para ellos, ¿no? A lo mejor detallitos, pues simples que nosotros podemos agregar a nuestro arreglo personal para sorprenderlos, ¿no? Y a veces también, pues en este mundo ya tan moderno, creo que a veces es bueno dar como un break a las tecnologías, ¿no? A veces pasa que, pues algunos matrimonios acostumbramos tener televisión en el cuarto
o demás. Y entonces a veces eso es un distractor, ¿no? Finalmente, para que nosotros entablemos una comunicación con nuestro esposo y ya nos ponemos a ver la tele o nos ponemos en el celular, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte de buscar un tiempo para nosotros es parte de nuestra tarea como ayunas idóneas, ¿no? Salir de esa rutina y ver a la intimidad no como una obligación, sino como algo que Dios estableció para que el matrimonio se recree, ¿no? Para que el matrimonio se goce. Halagar a nuestro esposo, diciéndole que se ve bien, que nos gusta cómo huele, que su perfume está muy rico, etcétera, ¿no? O sea, cada una de nosotras creo, pues, seguramente sabe qué es lo que le gusta escuchar a su amado esposito, ¿no? Entonces, en esta parte, uno de los errores que cometemos de manera más común y que pues son errores graves que al final si no los enmendamos, pues pueden ir creando una fractura en el matrimonio, es justamente la indiferencia sexual. En el caso a veces de las mujeres, pues llegamos a poner excusas, ¿no? Me duele la cabeza, estoy cansada, no tengo ganas, u otra podemos usar eh, esta parte de la sexualidad que es sagrada y que Dios nos la regaló para podernos gozar con nuestro esposo, a veces lo llegamos a usar como un chantaje, ¿no? Si haces determinada cual cosa, pues entonces sí, ¿no? O lo llegamos a utilizar como un castigo. Ah, no, pues me ofendiste, hoy no te portaste bien, pues no, nada, ¿no? Entonces a veces lo usamos de una manera muy equivocada, como chantaje, como castigo, como condicionamiento. Y la verdad es que cuando hacemos eso, pues lo único que estamos propiciando es mandar un mensaje incorrecto a nuestro esposo, ¿no? Y que él piense que realmente no nos interesa, no estamos satisfechas con nuestra relación con él y finalmente se empieza a generar una fractura en el matrimonio, ¿no? Creo que a veces, pues nosotros debemos de pensar cada una, ¿no? Cómo hemos trabajado esta parte de la intimidad con nuestros esposos, porque es algo muy importante que Dios finalmente estableció, porque ese era el diseño de Dios para el matrimonio, ¿no? Y la intimidad, como decíamos, debe ser un tiempo de fusión entre nuestros cuerpos, pero también entre nuestros espíritus. Y que el mensaje que nosotros enviemos sea el correcto, ¿no? Sea que a través de esa intimidad se sienta amado, se sienta que lo necesitamos, que nos gusta pasar tiempo con nuestros esposos, ¿no? Entre las necesidades básicas de los hombres, pues es justamente esta parte del amor sexual, pero también la aprobación y la admiración que van dentro del mismo camino, ¿no? Esta parte para ellos es básica. Si nosotros logramos que ellos estén cubiertos en estas necesidades de amor sexual, de aprobación y de admiración, pues ya tenemos un camino ganado, ¿no? Y sabemos que la unidad de nuestro matrimonio va a prevalecer. Pero si nosotras no cubrimos estas áreas, estamos desobedeciendo a Dios y estamos acarreando maldición para nuestro matrimonio. Y ahí quiero que me acompañen a leer un versículo que está en Santiago, capítulo 4, versículo 17. Santiago 4, 17. Obviamente este versículo puede aplicar para muchos aspectos, pero hoy lo quiero aplicar en esta parte. Dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si nosotros sabemos que es bueno mimar a nuestro esposo, apapacharlo, quererlo, cubrir esas necesidades y no lo hacemos, finalmente estamos pecando, porque es algo que Dios ya estableció. Matrimonio significa ser una sola carne, no significa ser los mejores amigos. Entonces, recordemos que esta parte del matrimonio es crucial y es el único estado en el que Dios permite justamente que haya las relaciones sexuales, solamente en el matrimonio. En otra condición, ante Dios no está permitido, ¿no? No es bien visto esta parte. Entonces, si nosotros hoy tenemos un matrimonio, pues justamente tenemos que ver esta parte, ¿no? De que seamos una sola carne. Y cuando estamos en esa parte íntima, pues logramos eso, justamente ser una sola carne, que es lo que Dios estableció en esta parte. Y bueno, Pablo, aunque Pablo no fue casado y él decía, yo prefiero quedarme soltero que casarme, le decía a la iglesia,
Sin embargo, él pues le daba ciertas recomendaciones muy precisas en este sentido, ¿no? Para los matrimonios. Y quiero que me acompañen ahí a la primera carta de los Corintios, capítulo 7, y vamos a leer del versículo 2 al versículo 5. Primera de Corintios. Capítulo 7, versículos del 2 al 5. Y fíjense qué curioso, porque finalmente el subtítulo de este capítulo es Problemas del matrimonio. Entonces aquí Pablo lo que quería prevenir era justamente eso, que hubiese problemas en los matrimonios. Y a partir del versículo 2 les comienza a decir, dice, pero a causa de las fornicaciones, o sea, obviamente ahí hay un pecado latente, ¿no? Dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces estaba hablando de esa unidad, de dos. Dice, el marido en el 3 cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, esta parte que Pablo les hablaba a los corintios era justamente a manera de prevenir conflictos en los matrimonios. Y él hablaba de justamente esa necesidad que hay de mantener la intimidad de manera regular, ¿no? Él decía, ok, está bien, si ustedes como matrimonio acuerdan un tiempo de no estar en intimidad, pues es porque se van a ocupar de los asuntos espirituales, ¿no? Pero después de ese tiempo dice, vuélvanse a unir. Entonces, esto quiere decir que nosotras debemos de procurar esta parte y no dejar pues lapsos muy largos sin que nosotros propiciemos este tipo de unidad con nuestro esposo, porque justamente ahí radican pues muchos de los problemas en los matrimonios, ¿no? Y donde se da lugar al diablo y a la tentación, porque finalmente no es a lo mejor en esta parte culpar, ¿no? De decir, no, pues es que él tiene que ser fiel, él se tiene que aguantar, él tiene que esperar. Sí, pero también nosotras no debemos de propiciar más allá, ¿no? A lo mejor hay momentos en los que definitivamente no es posible. Por ejemplo, no sé, yo recuerdo cuando estuve embarazada de Aislinn, por instrucción del médico nos dijo que pues como el embarazo era así un poquito de riesgo y demás, que no era propicio, ¿no? Tener relaciones. Pues entonces ahí obviamente pues hay una causa, ¿no? Y hay un motivo del por qué no, pero que no sea algo recurrente, ¿no? O como yo les decía, usarlo como castigo, como chantaje de, pues no, ahora nada, ¿no? Entonces, finalmente ahí nosotros estaríamos dando paso al diablo y a sus maquinaciones, ¿no? A que nuestros espositos sean tentados en esa área que finalmente, pues es muy delicada. Mientras que para los solteros, como les decía, lo correcto es la abstinencia, o sea, en el estatus soltero, lo correcto es que se abstengan de tener relaciones. Para los casados, es erróneo la abstinencia. La unión matrimonial es la única provisión de Dios para la satisfacción sexual. Y la potestad, cuando el versículo dice aquí que ni la mujer tiene potestad sobre su propio cuerpo, ni el varón tiene potestad sobre su propio cuerpo, o sea, fíjense en qué nivel de igualdad nos está poniendo Dios, ¿no? Esto no nos rebaja a nosotras como mujeres, porque ni ellos tienen potestad sobre su cuerpo, ni nosotras sobre el nuestro cuando estamos casados. Pero vamos a entender esta palabra potestad. Se refiere a que cada uno de los miembros de la pareja recibe el derecho sobre el cuerpo del esposo o la esposa para la satisfacción del otro. Y el no cumplir con esto nos coloca en una situación de peligro, como les decía, ¿no? Y ahí mismo en la carta de Corintios podemos leer otro pasaje relacionado con esta parte. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11,
Segunda de Corintios 2:11, dice lo siguiente. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, finalmente, pues no ignoramos, ¿no? Que Satanás lo que quiere es robar, matar y destruir. Entonces, si nosotras damos ese permiso, le abrimos esa pequeña ventanita o rendijita, pues obviamente estamos dándole lugar o ventaja a Satanás, ¿no? Para que de ahí se tome y pues maquine cosas en contra de nuestro matrimonio. El ministerio que Dios nos ha ordenado, si amamos a nuestro marido, es procurar darle placer, ser una compañera dispuesta a disfrutar con él en todo momento. Y podemos ver ejemplos en la Biblia de algunas mujeres que así lo hicieron. A mí me sorprendió cuando estaba pues revisando el estudio y vamos a ver el ejemplo de Sara en Génesis 18:12. Ustedes saben que, pues, bueno, Sara de alguna manera fue, pues, una mujer ejemplar en la Biblia, ¿no? Obviamente, como todos, pues, tuvo sus errores como humana, pero finalmente fue una esposa, una ayuda idónea para Abraham, ¿no? Para cumplir esa misión que Abraham tenía, ¿no? De ser ese pueblo escogido para Dios. Y en el capítulo de Génesis 18 nos relata la historia de la promesa que Dios les había hecho a ellos en cuanto al nacimiento de Isaac. Pero vean en el versículo 12, cuando el ángel había visitado a Abraham, dice que Sara se rió. Dice, pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? O sea, vean esta parte, ¿no? Ella, ¿cómo hablaba de su relación con Abraham? O sea, decía, pues otra vez nos vamos a deleitar, ¿no? Entonces, que así nosotras podamos decir con nuestro esposo, que el estar en esa intimidad con ellos sea un deleite. Y aquí en este pasaje, si hablamos, Sara tenía 89 años de edad. Obviamente sabemos que, bueno, en esos tiempos pues eran más prolongadas las edades, ¿no? Pero en este momento Sara tenía 89 años de edad y dice, voy a tener deleite con mi esposo, ¿no? Con mi marido. Y obviamente pues Dios permite que ellos se unan en esa relación y pues bueno, obviamente ya nace Isaac, ¿no? Pero entonces que nosotras seamos pues como esa Sara, ¿no? Que busquemos ese deleite con nuestros esposos, sin importar a veces la edad, sin importar pues otras circunstancias, que siempre estemos como pues amantes dispuestas para nuestros esposos, ¿no? Y fíjense que aquí hay otro dato curioso, que finalmente es ahora con la esposa de Isaac. Cuando Isaac están buscando esposa para él, más o menos recordarán la historia que Abraham manda a un siervo de él a buscarle esposa a Isaac, ¿no? Un método un poquito poco ortodoxo para nosotros de buscar matrimonio, ¿no? Porque simplemente le dijo, ve, vas a buscar una esposa para mi hijo, la vas a traer, ¿no? Entonces, cuando llega Rebeca con Isaac, pues ellos ni se conocían, ni habían tenido noviazgo, ni nada, simplemente llegó la doncella elegida y se unieron en matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor nos puede parecer un poco sorprendente, pero finalmente era así, ¿no? Como Dios lo había dispuesto y como Dios lo había puesto. Y en ese momento, cuando justamente Isaac recibe a Rebeca como esposa, pues estaba pasando por un momento difícil. Su mamá Sara acababa de morir. Y quiero que me acompañen ahí a Génesis, pero ahora en el capítulo 24, y vamos a ver cómo expresa esta parte. Génesis 24, capítulo 24, versículo 67. Dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces, vean cómo era una parte, pues finalmente es una parte importante, ¿no? Porque nuestros esposos también a través de eso reciben consuelo, reciben ánimo. Ellos funcionan diferente a nosotras, ¿no? A lo mejor a nosotras nos basta con el abrazo, con la caricia, con un detalle y nos consolamos, ¿no? Y ya, no, pues sí, ¿no? Pero ellos no, ellos necesitan esa parte y no es porque sean pervertidos o porque digan, ay, ¿por qué siempre quieres eso? No, no sé. O sea, es porque finalmente esa es su necesidad fisiológica. Y aquí vemos un ejemplo claro en la Biblia, ¿no? O sea, cómo Isaac estaba pasando por un momento de duelo,
de dolor por la pérdida de su madre, dice que toma a Rebeca por mujer, la ama y con ella se consuela, ¿no? Y dice, o sea, wow, es mi ayuda, es mi consuelo, es mi fortaleza, está aquí conmigo, ¿no? Y cómo recibe Isaac esta parte. Dice, bueno, aquí anoté, él encontró consuelo en la relación sexual con su esposa. Y si queremos más de estos ejemplos, hay todo un libro completo en la Biblia que es el Cantar de los Cantares, que está dedicado justamente a alabanzas a Dios por el gozo de la expresión del amor en la unión sexual de un hombre con su esposa. El libro de Cantar de los Cantares justamente habla de todo ese enamoramiento, ¿no? De toda esa espera que la esposa tenía hacia su amado. Entonces, si queremos buscar más ejemplos de esta parte, de ese cortejo, de esa sensación bonita de amar a nuestro esposo de esta manera, pues podemos leer Cantar de los Cantares, ¿no? Ahorita al final, bueno, más adelantito del estudio les voy a dar un pasaje de Cantares para que lo vean. Sin embargo, esto nos habla de un sexo santo. Dentro de esta sexualidad, obviamente, está implícita la santidad de Dios, porque Dios, Él creó el sexo. Desafortunadamente, hoy en nuestra sociedad, pues eso se ha pervertido muchísimo, ¿no? Y Satanás se ha encargado de que lo que Dios creó, puro, santo, y para algo hermoso que era darse deleite, pero también reproducirse, Satanás lo ha distorsionado terriblemente, ¿no? Y hoy lo vemos, ¿no? Con tanta perversidad sexual. Los homosexuales, las lesbianas, y otras aberraciones sexuales que se hacen en el mundo, ¿no? Y muchas cosas más, que ya no se toma el sexo como esa parte bonita en el matrimonio. Y ahí, bueno, quiero que me acompañen a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 9. Primera de Corintios 11:9. Dice así. Fíjense qué bonito dice. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Dice que fuimos creadas por causa de ellos. Esta necesidad, esta necesidad de que ellos tengan que tener una esposa para satisfacer esta parte sexual, no los convierte en pervertidos ni en perversos, sino al contrario, como les decía, ¿no? Es parte de la fisiología que Dios les dio. Y nuestra respuesta ante esto, pues es clave. Si nosotros los hacemos sentirse satisfechos, si lo hacemos con entusiasmo, con buena actitud, pues les damos un mensaje a ellos, ¿no? De que los amamos, de que son suficientes para nosotros. Para ellos, a diferencia de nosotras, la máxima expresión de nuestro amor, esta es la parte íntima, para el varón, ¿no? A nosotras, les digo, es diferente, ¿no? A lo mejor a nosotras, nuestra máxima expresión del amor es cuando ellos son tiernos, cariñosos, cuando nos dan detalles, pero para ellos no, para ellos es esta parte. Entonces, nuestros varones deben siempre andar en integridad y en verdad, pero nuestro deber es satisfacer esas necesidades de ellos y su responsabilidad de ellos es ser fiel de igual manera que nosotros, pues obviamente les somos fieles, ¿no? Entonces, nuestros esposos obviamente tienen instrucciones claras para ellos, ¿no? Sería tema de otro estudio y obviamente es más enfocado a varones, cuáles son las tareas que a ellos les tocan en esta parte, ¿no? Pero a nosotros sí nos corresponde en esta parte pues ser ese complemento con ellos, ¿no? Que esta expresión sexual comienza para nosotros en la mente y en el corazón. O sea, ellos en lo físico, ¿no? Pero nosotras, pues es aquí en la mente y en el corazón donde nosotras traducimos esta cuestión, ¿no? Es decir, cuando realmente amas y reverencias a tu marido, la sola idea de que él te ame como tú eres, así, tal cual te das a él, pues debe ser emocionante para tu corazón, ¿no? Y debe crear un anhelo en ti de darle ese placer. El secreto de esto radica que cuando las necesidades de tu esposo son tu prioridad, entonces te vas a entusiasmar
con la experiencia y vas a disfrutar tú también, ¿no? Entonces, si nosotras lo ponemos como prioridad, pues es algo que ya va a estar aquí en nuestra mente, entonces ya no nos va a costar trabajo ni lo vamos a hacer como una obligación, sino más bien con algo que nos produzca entusiasmo y decir, sí lo quiero hacer, ¿no? Sí quiero disfrutar de esta experiencia y de este momento con mi esposo. Y esta parte, bueno, pues también hay estudios científicos en relación a las respuestas hormonales que nosotros tenemos, ¿no? Como mujeres. Ya más adelantito en el estudio, pues vienen algunos beneficios, ¿no? De que finalmente nosotros tengamos esta práctica sana y santa con nuestros esposos. Quiero que me acompañes a otro versículo que está en Primera de Corintios también, ahí donde habíamos leído, el capítulo 7, pero ahora el versículo 34. Y dice aquí, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces ahí está una tarea importante, ¿no? Agradar a nuestro esposo. Y bueno, partimos mucho porque, bueno, el tema lo ameritaba así de esta parte sexual, ¿no? Pero cuando hablamos de agradar a nuestro marido, pues es como un paquete completo, ¿no? Es esta parte de la sexualidad, pero pues también agradarlo con nuestra reverencia, con nuestro respeto, procurando lo que a él le gusta, lo que a él le agrada, ¿no? Su comida favorita, situaciones que sepamos nosotros que ellos se van a agradar de eso, ¿no? El matrimonio de un hombre y una mujer es una figura de nuestra relación con Cristo. Y como lo leíamos en Efesios, dice ahí que es un gran misterio. Pero en esta parte de la unión física entre el hombre y la mujer, es tan bello, o Dios lo creó tan puro y tan santo, que Dios mismo hace este comparativo en lo espiritual. Cuando Dios dice que Cristo es el novio y la iglesia es la esposa, ¿no? Entonces vean para Dios cuán bonito y cuán bello son las relaciones íntimas, ¿no? Porque Él lo creó con ese sentido de unidad, de placer, de fusionarnos, ¿no? De tener una relación. Tanto es así que lo compara o lo ilustra, ¿no? Nuestra relación con Él como la relación que hay en un matrimonio de intimidad. Es como si nosotros dijéramos, ay, no, señor, hoy no quiero estar contigo, ¿eh? No, no, hoy no. Ay, hoy me duele la cabeza, hoy no quiero estar contigo. O sea, es como comparar esa parte, ¿no? O sea, ¿tú qué estarías dispuesta para agradar a Dios? Es lo mismo, solamente que ahora en la tarea o en el rol que como esposa te tocó, ¿no? Entonces, ¿qué estaríamos dispuestas a hacer para agradar a nuestros esposos? Y hay pues hay un versículo muy hermoso que habla de esta parte de la santidad en esta parte sexual. Si me acompañan ahí a Hebreos 13:4, por favor, Hebreos 13:4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, ¿no? Entonces, concentrémonos en la primera parte del versículo donde dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Entonces, ahí habla de que en un matrimonio debe haber justamente esa santidad en la parte sexual, donde nosotros debemos experimentar lo que Dios quiere para nosotros. En este caso, la sujeción de nosotros al marido y que Él nos ame, ¿no? Que nos dé honor, que nos dé gratitud, como lo dice ahora sí, vamos a Cantares 3:4. Vean qué bonito se expresa aquí en Cantares 3:4 esta parte de la esposa, ¿no? En Cantares 3:4, después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, ya lo perdí. ¿Dónde anda? Ahí está. Entonces, en Cantares 3:4 dice así. 3:4. Dice, apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz, ¿no? Entonces, bueno, aquí está hablando de esa parte de intimidad.
Pero la parte que quiero resaltar en este versículo dice, hallé luego al que ama mi alma. Entonces, a nosotros esta parte sexual nos debe llenar esta parte del alma. Recuerden que en el alma está voluntad, pensamientos, sentimientos, emociones, ¿no? Entonces, eso debe ser realmente que nosotros nos sintamos amadas así por ellos. Díselo así, o sea, lo tomé, me tomé de él, dice, y no lo dejé, ¿no? Entonces, en esta parte, estos versículos también encontramos una gran verdad, ¿no? Que lo único que Dios permite en el matrimonio son cosas de santidad, ¿no? Nada que tenga que ver con alguna perversión sexual. Por ejemplo, puede suceder que algún esposo o incluso esposa le pueda llegar a gustar, por ejemplo, el sexo anal, ¿no? Pero pues ese es un acto que no es natural. De hecho, esta parte la practican obviamente los homosexuales, pues porque no tienen los aparatos reproductivos correctos, ¿no? Para hacerlo de una manera natural. Y esto, bueno, pues también incluso tiene situaciones peligrosas para la salud de las personas que lo practican, ¿no? Pero la Biblia es clara en este sentido, o sea, ningún hombre y mujer puede desear esto. Es decir, Dios hizo un uso natural para las partes de nuestro cuerpo. Entonces, esa es la santidad en esta parte de lo sexual, ¿no? Que usemos las cosas para lo cual Dios nos las dio, ¿no? En un uso natural, porque Dios así lo diseñó para tener justamente ese placer, ¿no? Y bueno, por ejemplo, otras cuestiones que pues tampoco Dios aprueba es el uso de la pornografía o algunas otras situaciones que se puedan propiciar en el matrimonio, ¿no? Y aquí podemos, obviamente, ir a la palabra y tener cuidado, ¿no? De que nuestro matrimonio, de que nuestro lecho no se ensucie con alguna práctica que no sea correcta delante de los ojos de Dios, ¿no? Podemos ver en Romanos capítulo 1, versículos 16 al 18, cómo Dios habla acerca de estas cuestiones sexuales que son, pues, no agradables ante sus ojos, ¿no? Entonces, en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y al 18. Dice así. Romanos 1, 16, 18, ¿verdad? Les dije. Ay, ¿qué creen que no está correcta mi cita? No la anoté bien. Ahorita se las corrijo, denme un segundo, ¿eh? Denme un segunditito. Perdón, es 26, yo puse 16, es 26, del 26 al 28, perdón, me falló ahí. Entonces, dice aquí del 26, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces, ahí nos está hablando de que Dios nos dio nuestros miembros de nuestro cuerpo para un uso natural, no para hacer otras cosas que no son correctas, ¿no? Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, bueno, pues ahí obviamente tenemos que tener cuidado en esta parte, ¿no? Que siempre esta parte sea en santidad, sea en el orden de Dios, sea dándole honra y gloria a Dios. Y si esto, pues en algún momento llegara a pasar en nuestro matrimonio o algo así, pues obviamente nosotros debemos negarnos a esta parte, pero que esto no sea motivo de conflicto, o sea, no negarnos y pelear, sino más bien negarnos de una manera respetuosa, explicarles a nuestros esposos el por qué no y hacerlos, pues que ellos disfruten de la manera que es natural, ¿no? Entonces, obviamente nosotras tenemos que buscar esta parte, ¿no? Recordar siempre que pues debemos ser sexys con nuestros maridos dentro del orden de Dios, como les comentaba, y pues hay razones, ¿no? Para que nosotros hagamos esto, tanto en la parte física, mental, fisiológica, de salud, pues Dios, fíjense qué tan perfecto y qué tan maravilloso es,
que muchas veces esta parte de la sexualidad nos beneficia en muchas cosas, tanto a ellos como varones, como a nosotras como mujeres, ¿no? Entre algunas cosas de beneficios que podamos encontrar en esta parte, pues obviamente que es recreativo, ¿no? Es algo recreativo, es algo divertido entre la pareja, es saludable porque nos mantiene activos, provoca en nuestros varones el aprecio hacia su esposa, hace que ellos se sientan satisfechos de sí mismos, pero también a nosotras como mujeres nos ayuda a mantener ese equilibrio hormonal, ¿no? Porque de repente ya ven que nuestras hormonas andan medias loquitas y para acá, para allá, para allá. Entonces, esta parte también nos ayuda a que nosotras estemos pues equilibradas en la parte hormonal, ¿no? Y algo, bueno, pasando un poco más a la parte espiritual, el que nosotras tengamos una sana y correcta situación con nuestros esposos en esta parte íntima, pues protegen a nuestros maridos, ¿no? De la tentación de otras mujeres y de actos pecaminosos. Y obviamente a nuestros hijos, pues los va a beneficiar porque obviamente van a tener unos padres enamorados, ¿no? Unos padres que están unidos, que son una sola carne, ¿no? Volviendo al concepto del inicio, una sola carne. Y una sola carne no se puede separar, porque una sola carne es como esto, no es como mi mano. Si yo quiero separar esta mano de mi cuerpo, pues me voy a hacer un daño terrible, ¿no? O sea, voy a quedar sin mano y me voy a hacer una herida pues profunda, ¿no? Entonces, a esa es la parte, fíjense qué tan profundo es esta situación, ¿no? De la intimidad, porque al unirnos nosotros en esta parte somos una sola carne, y no solo en la parte física, sino también en la parte espiritual y en la parte almática. Entonces, Dios quiso que esto fuera un ejemplo, la relación matrimonial fuera un ejemplo de adoración en lo terrenal hacia Él, ¿no? Porque Él anhela que nosotros tengamos una intimidad con Él así, que le seamos fieles, que procuremos estar con Él, que lo agrademos en todo. Entonces, de igual manera, ese es un reflejo que nosotras hacemos como ayudas idóneas en nuestro matrimonio. Sé que a veces esta parte pues resulta un poco complicada a lo mejor en los matrimonios, pero pues es algo en lo que nosotras debemos de trabajar, ¿no? Cada una de nosotras obviamente sabrá cuál es la situación que vive en esta parte, pero si hoy nosotros a través de este estudio hemos pues descubierto algunos puntos o visto algunas cosas en las cuales podemos mejorar como esposas, pues creo que Dios nos está hablando, ¿no? Y debemos de hacerlo. Y a veces no solo es solamente llegar, ¿no? O culminar en el acto sexual, sino todo lo que hay en medio de eso, ¿no? El propiciar el momento, el hacer las cosas bonitas, las caricias, los besos y demás. Entonces, no solamente es así como que el acto y ya, ¿no? Sino todo lo que hay en medio de eso. Y Dios, pues nos invita hoy a que procuremos esas necesidades de nuestros esposos. Y en la parte cuando el versículo dice amar a sus maridos, pues esta es una forma básica de amarlos, ¿no? Porque finalmente ellos lo necesitan y para ellos es una parte de afirmación de su parte varonil. Entonces creo que hoy Dios nos invita a que refresquemos esta parte en nuestro matrimonio, ¿no? A que no lo hagamos rutinario, sino que hagamos de esto algo bonito, algo esperado, algo que anhelemos ambas partes, ¿no? Porque no se trata solamente así como que de que ellos disfruten, ¿no? Sino que nosotras también disfrutemos, porque así lo diseñó Dios, ¿no? Así Dios quiere que funcione el matrimonio. Y volviendo a nuestro punto del principio, esta parte de la intimidad es como nuestro pegamento, nuestro cemento, que de alguna u otra manera nos va a mantener unidos, nos va a mantener en armonía. Pero obviamente, pues esto también hay que ponerlo en manos de Dios, ¿no? Hay que, obviamente, orar por esta parte de nuestro matrimonio que generalmente, pues no lo hacemos, ¿no? A lo mejor nos preocupamos por muchas otras cosas que también son importantes en el matrimonio, pero esta parte a veces la dejamos un poquito olvidada, ¿no? O no hacemos el todo, o ya pues al paso de los años, del tiempo, pues a lo mejor se va perdiendo un poco ese interés, ¿no? Pero creo que hoy Dios nos dice que no debe ser así, sino al contrario, debemos de disfrutar esa parte que Dios nos dio hoy aquí en la tierra, porque esta parte del matrimonio solo va a ser aquí en la tierra. Entonces, solamente tenemos una oportunidad para disfrutar de nuestros espositos. Entonces, pues hay que aprovecharla al máximo, ¿no? Porque en el cielo ya no va a haber matrimonio ni nada. Acuérdense que allá
dice que ni se casarán ni se darán en casamiento, ¿no? Entonces, pues hoy Dios nos da la oportunidad de disfrutarlo, pues hagámoslo, porque Dios lo creó, ¿no? A veces también en nuestros paradigmas, eh, pues fuimos ensuciadas en nuestra mente, ¿no? A veces en estos temas no somos tan abiertas ni con nosotras mismas ni con nuestros esposos y bueno, las que tenemos hijas, pues también a veces con nuestras hijas, ¿no? Pero yo creo que hoy hay que enseñarlo desde una perspectiva bíblica, desde la forma en que Dios lo creó y que para Dios es algo bueno, simplemente que se haga en el orden y en el momento y en la condición que para Dios es, ¿no? Dentro de un matrimonio. Entonces, pues bueno, esto es el estudio de hoy, amadas hermanas, y pues yo las invito a todas a amar a sus maridos. Hay que aprovecharlos ahorita que los tenemos. Entonces, pues acompáñenme en esta oración para terminar nuestro estudio y luego damos pasos a comentarios y preguntas. ¿Sale? Padre amado, Señor, en esta noche te damos tantas gracias por la enseñanza que tú nos das. Te pido, Señor, que tú limpies nuestra mente y nuestro corazón de cualquier situación, Señor, que nos haya lastimado en este aspecto de la intimidad con nuestros esposos, Señor. Cualquier cosa, Señor, que tú sepas que no está en lo correcto, Señor, o que nos hemos equivocado, que hemos cometido errores. Ayúdanos hoy, Señor, a hacer esas ayudas idóneas, a corregir esta parte de nuestras vidas y a procurar, Señor, amar a nuestros maridos en todo, poniendo como meta el apoyar a sus prioridades antes que las nuestras, el ayudar a sus necesidades antes que las nuestras, y no porque no seamos importantes, Señor, porque para ti somos sumamente importantes, sino porque tú nos creaste para ese fin, Señor. Ayúdanos a tomar ese rol para el cual tú nos has creado y que hoy, Señor, procuremos y nos aventuremos, Señor, en esta parte de la intimidad con nuestros esposos y hagamos cosas para agradarlos a ellos, Señor, cosas que sean agradables ante tus ojos y que a través de ello, de nuestra conexión sexual, espiritual y en el alma, Señor, podamos seguir fortaleciendo nuestros vínculos matrimoniales y seguir llevando nuestros matrimonios de una manera correcta, Señor. Que el amor entre nosotros renazca, que la pasión entre nosotros renazca y que siempre nos amemos con un amor santo, con un sexo santo delante de ti, Señor. Te lo ponemos en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén.